Hoy en la sección de Durús y decir de charlas islámicas en Radio Dos Luces le pondremos la primera parte del Jotba que se impartió íntegramente en español el pasado viernes 28 de noviembre de 2014 en la Mequita Rahma de Carizal, las Islas Canarias, titulado El bien y el mal, una elección. En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Alá único, sin socio ni copartícipe, y que Muhammad, su siervo y mensajero, la paz y la bendición de Dios sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. Una vez alguien le dijo a un sabio musulmán: enséñame a rezar. Y el sabio le dijo: no solo estás ya rezando, sino que una parte de tu mensaje está constantemente ocupada en la oración. El hombre respondió: no le comprendo, he sido incapaz de rezarle a Allah subhanahu wa ta'ala durante muchísimos años, por una razón o por otra. Entonces el sabio le dijo: tú me dijiste enséñame a rezar, pero no mencionaste que querías aprender a rezar a Allah subhanahu wa ta'ala. La oración en la que has estado ocupado durante todo este tiempo es oración hacia tus vecinos, porque constantemente te preocupa lo que puedan pensar de ti. Es oración permanente a un ídolo de dinero, porque eso es lo que quieres. Es también una oración hacia una imagen de seguridad y otra de abundancia. Cuando tienes tantos dioses y tanta oración como parte permanente en tu ser, ¿cómo te sorprende que no haya sitio para otra clase de oración, la oración a Allah subhanahu wa ta'ala? Hermanos, normalmente estamos tan sumidos en las delicias de la vida, la dunya, que andamos un poco despistados con respecto a cuál es el camino que debemos seguir. Y no podemos olvidar que una de las decisiones que tenemos que tomar en esta vida es la de elegir entre el camino del bien y el camino del mal. Dice el Sagrado Corán en la sura del viaje nocturno, al Isra, y en la ley 7, si hacéis el bien, beneficiáis a vuestras propias almas, y si hacéis el mal, es en contra de ella misma. No podemos olvidar que elegir el bien es en sí mismo un buen camino, como así lo dice el Sagrado Corán en la sura del compasivo, Ar-Rahman, y en la ley 60. ¿Acaso la recompensa del bien no es el bien mismo? Una vez en una madrasa islámica, entre todos los alumnos había uno que constantemente robaba a los demás. Como este hecho fue varias veces descubierto, el resto de los alumnos decidieron decirle al maestro que los expulsara. Incluso algunos amenazaron con irse a otra madrasa si el maestro no les hacía caso a su petición. Entonces el maestro les dijo: sois alumnos inteligentes, saben reconocer entre lo que está bien y lo que está mal. Pueden ir a otro sitio a estudiar si así lo desean. Pero este pobre alumno ni siquiera distingue entre el bien y el mal. Si yo no le enseño, ¿quién lo hará? Voy a dejarle permanecer aquí aunque todos los demás se marchen. Esto que dijo el maestro hizo que tanto el corazón del ladrón como de los que querían echarlo se llenaran de arrepentimiento. Dice el Sagrado Corán en la sura de la mesa servida, Al-Maida, y en la ley 105. Creyentes, preocupados de vosotros mismos. Quien se extravía no puede dañaros si estáis en la buena dirección. Todos volveréis a Dios y ya os informará a Él de lo que hacíais. Muchas veces nosotros mismos con una buena palabra podemos conseguir, con el permiso de Dios, alabado sea, que alguien cambie su camino. Dice Dios, alabado sea, en el Sagrado Corán, en la sura de Abraham, Ibrahim, y en las leyes que van de la 24 a la 26. Una palabra buena es como un árbol bueno, sus raíces están firmes en el suelo y sus ramas se elevan hacia el cielo. Y el ejemplo de una palabra mala es como el de un árbol malo que echa raíces a flor de tierra y no tiene arraigo. Normalmente tendemos a pensar que el responsable del bien o del mal es el ser humano o el shaitán. Sin embargo, todo cuanto ocurre en lo visto y en lo no visto es siempre por voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala. Dios ha creado tanto el mal como el bien, pero Él también nos ha enseñado a elegir el bien y a escapar del mal. Dice Dios, alabado sea, en el Sagrado Corán, en la sura de la mesa servida, Al-Maida, y en la ley 100. Diles, profeta, lo malo y lo bueno no son equivalentes, aunque os complazca la abundancia de lo malo. Temed pues a Dios, hombre de intelecto, quizás así prosperéis. Él nos ha dado un gran poder entregándonos la inteligencia, el conocimiento, la voluntad y, lo que es más importante, la libertad para elegir.
De toda la creación solamente el ser humano posee esta voluntad. Por medio de ella, Dios, alabado sea, ha separado a la humanidad en dos partes. Los buenos haciendo el bien y siendo conducidos hacia Dios, alabado sea, y los malos haciendo el mal y siendo conducidos, o siendo alejados, hacia Dios. Y esta decisión es la que es propia de los seres humanos y no la bondad y la maldad en sí mismos. Pero hay que tener sumo cuidado con lo que hacemos con el conocimiento. El Imam Ghazali, Dios tenga complacido con él, nos dio un ejemplo con una historia que le pasó. El Ghazali, al comenzar sus estudios, estuvo durante años adquiriendo conocimiento a los pies de los maestros y eruditos con avidez y un deseo ardiente. A fin de que su conocimiento no cayesen en el olvido y que los frutos que había sido recogidos no se le fuesen de las manos, los anotaba a medida que los recogía y los agrupaba en manuscritos. Quería estos manuscritos que eran el producto de años de trabajo como a la niña de sus ojos. Años más tarde decidió regresar a su lugar de nacimiento, empaquetó en un fardo los manuscritos puestos en orden y con una caravana se puso en camino en dirección a su tierra natal. La caravana entonces se topó por casualidad con una banda de bandoleros que le hicieron parar y arrebataron uno a uno todo lo que encontraban de bienes y fortuna. Llegó el turno de Al-Ghazali, Dios esté complacido con él, cuando la mano de los bandoleros se dirigió a la alforja. Al-Ghazali, Dios esté complacido con él, se puso a suplicar y a lamentarse. Excepto eso, decía, llevaos todo lo que poseo, dejadme esto, por favor. Entonces los bandoleros se figuraron que ciertamente había en el interior de ese saco bien de gran valor. Lo abrieron pues y no encontraron otra cosa más que unos manojos de papel ennegrecido. ¿Qué es esto?, preguntaron. ¿Y para qué sirve? Sea lo que sea, respondió Al-Ghazali, Dios esté complacido con él, no os sirve para nada, pero me es útil a mí. ¿En qué te es útil? Son los frutos de años de estudio. Si me lo cogéis, mis conocimientos estarán arruinados y mis años de trabajo en la vía del estudio de la ciencia habrán sido en vano. ¿Verdaderamente tus conocimientos consisten en lo que se encuentra aquí dentro? Sí, contestó Al-Ghazali. ¿Una ciencia cuyo lugar es el fondo de un saco y que es susceptible de ser robada? Eso no es ciencia. Ve a meditar tu suerte, respondió uno de los ladrones. Estas simples palabras trastornaron el espíritu cultivado y sagaz de Al-Ghazali. Dios esté complacido con él. El que no pensaba hasta ese día más que en escuchar maquinalmente al profesor y en anotar en sus cuadernos todo lo que escuchaba, se dedicó a educar su cerebro para la reflexión, a meditar y a indagar por más tiempo y recomendar los asuntos útiles al registro de su espíritu. Los mejores consejos, decía Al-Ghazali, Dios esté complacido con él, aquellos que transformaron el gobierno de mi vida intelectual, los escuché de la boca de un asaltador de camino. Por lo tanto, hermanos, tenemos que tener en cuenta que el conocimiento que Dios, alabado sea, nos da, no es para almacenarlo, sino que es para que sirva para reflexionar, sobre todo para reflexionar sobre la existencia de Dios, alabado sea, como constantemente nos dice el Sagrado Corán. Ahora vamos a ver cómo el profeta Muhammad, la paz y la bendición de Dios sean con él, un hombre normal y corriente, un hombre como nosotros, nos puede servir de ejemplo para tener éxito en esta vida y en la otra. Según los que estudiaron su vida, identificaron algunos de los principios de su éxito. Primero, tomar el camino más fácil. Este principio está bien explicado en una frase de Aisha que fue transmitida por Bukhari, donde dijo: cuando el profeta tenía que elegir entre dos opciones, siempre optaba por la elección más fácil. O como dice el Sagrado Corán, Dios alabado sea, nos dice: os he traído un din fácil, una religión fácil. Segundo principio, ver la ventaja en la desventaja. ¿No? En los tempranos días de la revelación en Meca había muchísimos problemas y dificultades. Sin embargo, en esa época fue revelado un verso del Sagrado Corán en la Sura de la Abertura, Asharq, y en las leyes 5 y 6, que decía: realmente con cada dificultad está la facilidad. Con cada dificultad está la facilidad. Tercer principio, convertir en amigo a un enemigo. El profeta del Islam estuvo sujeto repetidamente a prácticas hostiles por parte de los incrédulos. En ese momento el Sagrado Corán le prescribió devolver bien por mal. Y entonces, como agrega el Sagrado Corán en la sura de han sido explicados detalladamente, Fusilat, y en la ley 34, dice: verás que tu más funesto enemigo se ha convertido en tu amigo más cercano. Es decir, cuando se les da bien a los que nos dan mal.
El profeta mostró el mayor ejemplo de amnistía después de la conquista sin derramamiento de sangre de Meca. A todos los enemigos del Islam se le garantizó el perdón, incluyendo a Hinda, la esposa de Abu Sufyan, quien había destripado el martirizado cuerpo de Hamza, el tío del profeta. A pesar de la detestable mutilación del cuerpo de Hamza, el profeta la perdonó. Cuarto, la educación es fundamental para el éxito. Hay una historia que después de la batalla de Badr, unos 70 incrédulos fueron tomados como prisioneros de guerra, y era gente muy culta. El profeta anunció que si alguno de ellos enseñaba a 10 niños musulmanes a leer y a escribir, sería liberado. Esta fue la primera escuela en la historia del Islam en que todos los estudiantes eran musulmanes y que todos los maestros eran de la fila enemiga. Quinto, no utilizar la dicotomía como forma de pensamiento, es decir, las cosas son blanco o negro, no puede haber un tercer color, puede haber una tercera decisión. En la famosa batalla de Mutaj, Khalid ibn Walid decidió retirar las fuerzas musulmanas del campo de batalla, al descubrir que eran desproporcionadamente superados en número por el enemigo. Cuando llegaron a Medina, algunos musulmanes les recibieron diciéndoles, oh desertores. Sin embargo, el profeta Muhammad s.a.w. les dijo, no, ellos son hombres de la avanzada, ellos son hombres de la vanguardia. Esta gente de Medina estaba pensando en forma dicotómica, luchar o retirarse. Sin embargo, el profeta dijo que hay también una tercera opción, que es evitar la guerra y encontrar un momento para fortalecerse a sí mismo. Actualmente la historia nos dice que los musulmanes, después de 3 años de preparación, avanzaron otra vez hacia la frontera romana y esta vez obtuvieron una resonante victoria. Sexto, no involucrarse en una confrontación innecesaria. Este principio deriva del Tratado de Hudaybiyah. En esa época los incrédulos estaban decididos a entablar lucha con los musulmanes porque estaban en una posición ventajosa. Pero el profeta, aceptando sus condiciones unilateralmente, firmó un pacto. Fue un tratado de paz de 10 años. Hasta entonces el terreno de encuentro entre los musulmanes y los no musulmanes había sido el campo de batalla. Ahora el área de conflicto era el debate ideológico. En el transcurso de 2 años el Islam emergió victorioso por la simple razón de la superioridad ideológica. El séptimo principio es gradualismo en lugar de radicalismo. Este principio está bien establecido por un hadith citado en Bukhari. Aisha dice que los primeros versos del Corán que fueron revelados estaban mayoritariamente relacionados con el cielo y el infierno. Después de un tiempo, cuando la fe se había afirmado en los corazones de la gente, Dios, alabado sea, reveló órdenes específicas para desistir de las prácticas sociales injustas y autorreprobatorias que eran frecuentes en las épocas oscuras de los árabes. Esto es una clara prueba de que para que los cambios sociales se produzcan, el Islam recomienda el método evolutivo antes que el método revolucionario. Un ejemplo de esto también es el alcohol. El alcohol no fue prohibido desde el principio, sino de forma paulatina, poco a poco, hasta que al final se prohibió porque tiene más desventajas que ventajas. Y el último principio, el octavo, es ser pragmático, es ser práctico en temas controvertidos. Durante la redacción del tratado que nombramos antes, el tratado de Hudaybiyah, el profeta dictó estas palabras. Esto es de Muhammad, el mensajero de Dios. Claro, el delegado del Quraysh, un idólatra, puso objeciones a estas palabras. Entonces el profeta rápidamente ordenó que se cambiaran las palabras por Muhammad, hijo de Abdullah. Este simple cambio aplacó al delegado del Quraysh, es decir, evitó esa confrontación actuando de una manera práctica. Pero el más importante de todos sus principios, en el que todos los sabios que estudiaron su vida están totalmente de acuerdo, es que todas las acciones del profeta estaban basadas únicamente en la pura intención de complacer a Dios. Wallahu alam y Allah sabe más.